Viendo ahí algunos bosquejos, viendo a otras personas que han compartido y viendo el concepto de la voluntad de Dios, está muy relacionado con su soberanía. Y a veces es algo como difícil de digerir porque simplemente Él tiene toda la autoridad para hacer lo que a Él le place. Pero cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas, la buscamos. Y esa buena voluntad de Dios para hoy en el presente, siento que es muy importante volver a identificar eso más en lo que estamos viviendo. Siento que es muy importante el volver a recordar ese punto práctico sobre la voluntad de Dios y cómo recordar si estoy en ella o me he salido de ella. Entonces, pues vean, la voluntad de Dios en nuestras vidas es para que Dios pueda cumplir el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Y les voy a pedir ahí, por favor, si me puede ayudar con... Vean, hay 3 versículos que quise poner, que es Efesios 5:17, Primera de Juan 2:17 y Jeremías 1:15. Y todos están en la NTV, para los que tienen Biblia electrónica, si quieren buscar en la NTV. Pero vean, hablando respecto a lo que acabamos de mencionar del propósito, dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y en Jeremías 1:5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y es algo bien padre, la verdad, porque cuando vemos respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas es porque Él tiene un propósito de bien para nosotros. Y Él espera que cuando nosotros sigamos su voluntad o estemos en sintonía con su voluntad, sea para el final Él poder cumplir eso. Pero vean, a pesar de que en su soberanía Él tiene toda la autoridad y Él tiene todo el poder para hacerlo en el momento que Él quiera, Él es todo un caballero y Él va a permitir que su voluntad sea en nuestras vidas siempre y cuando nosotros lo queramos, siempre y cuando nosotros lo busquemos, ¿okay? Porque les decía, a veces utilizamos esa frase de pues, que sea la voluntad de Dios, pero en ocasiones, y me incluyo, soy el primero en ponerme de ejemplo de eso, hay veces que no queremos escuchar la voluntad de Dios porque no se amolda a lo que nosotros queremos. Entonces, vean, hay una manera de poder identificar cómo nos podríamos encontrar fuera de la voluntad de Dios. Porque hay veces que asociamos a ciertos eventos en nuestra vida y pensamos que porque nos está yendo bien, que porque nos encontramos estables, etcétera, pensamos que nos encontramos en la voluntad de Dios, y a veces no es así. Vean, en Deuteronomio 28, del 65 al 68, tenemos lo siguiente. Les comento, estoy en la NTV. Lo voy a... no sé si me lo puedan poner. Deuteronomio 28, del 65 al 68. Y en lo que se los ponen aquí, se los voy a leer, porque aquí lo tengo, ¿no? Y igual si lo tienes ahí en tu Biblia, me puedes acompañar. Dice: en medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Ahí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás: si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás: si tan solo fuera de día. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que prometí que nunca volverías a ver, y allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Y vean, ahora si meditamos un poquito, y ahí sí voy a querer un poquito de participación del público, ¿okay? Si tú me pudieras decir con una palabra algo que hayas encontrado en este pasaje que acabamos de leer, como qué palabra
se te puede venir a la mente? Voy a aprovechar con los que conozco y tengo mucha confianza. Karina, ¿cómo qué palabra crees que se viene por ahí? Una sola palabra, de hecho hay varias que podemos encontrar, pero una sola palabra que pudieras asociar. Ajá, una palabra referente a de todo lo que estamos leyendo ahí. Vean, la intención es esta, de encontrar síntomas que a veces no nos damos cuenta que hay en nuestras vidas y que nos ayudan a detectar si estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? No hay paz. Ricardo. Entonces dice, ¿qué onda? Ricardo, otra palabra. Ahí, en base al pasaje. Ok, ahora vamos a dejar que alguien se la robe. Montesinos. Sin cobertura, incertidumbre. Muy bien. Vean, les voy a ir. Maggie. Hola. Temor, muchas gracias. Vean, hay muchos síntomas que podemos encontrar en este pasaje, y la intención de esos síntomas, de detectarlos, así como cuando alguien se siente mal y la importancia es detectar los síntomas para ver en qué tenemos que actuar, lo mismo sucede aquí. Vean, me llamó la atención que hay una palabra muy de moda que alguien no me lo utilizó, pero y les voy a mencionar varias: inquietud, ansiedad, afán, depresión, cansancio, insomnio, tristeza, desánimo, incertidumbre, inseguridad. Y si me puedes poner la otra imagen, por favor. Todos esos síntomas que les estoy mencionando, que en el pasaje de Deuteronomio se mencionan, son esos síntomas que te pueden indicar si te encuentras fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que te pueda estar yendo bien en algo, no me van a dejar mentir. Les digo, soy el primero que me incluye en esto. A pesar de que las cosas a veces te marchan bien, no te sientes seguro. Si estás fuera de la voluntad de Dios, no te sientes en paz, no tienes la seguridad de que sea Dios el que esté ahora sí que en su voluntad, sino que te sientes en tus fuerzas, y en tus fuerzas te sientes más desprotegido. Entonces esos síntomas, como les decía, nos ayuda a detectar si estamos dentro o fuera de la voluntad de Dios. Ahora, sería necesario como pedirle a Dios: Dios, quítame el temor, Dios, quítame la ansiedad, quítame el insomnio. O sería mejor decir: Dios, ¿por qué tengo esto? ¿En qué está pasando en mi vida que a lo mejor me he salido de tu voluntad? ¿No sería mejor eso? Porque vean, siempre buscamos el atajo, el camino fácil. Es como los medicamentos, ¿no? Ciertos medicamentos que puedes comprar en cualquier mercado y que en el momento te quita el síntoma, el malestar, pero no lo elimina. O sea, lo duerme, pero no lo elimina, y vuelves a sentirte mal. Lo mismo sucede si estamos fuera de la voluntad de Dios. Es mejor detectar los síntomas para decir: Dios, ¿qué está pasando en mi vida? Estoy fuera de tu voluntad. Entonces, vean, hay algo que encontré de alguien que me dice: el vivir la voluntad de Dios nos hace vivir confiados y en paz en Él, no importando las circunstancias o temporada que estemos viviendo, bueno o malo, en lo mucho o en lo poco. Pero cuando estás fuera de ella, se manifiestan los síntomas que vimos en Deuteronomio. ¿Okay? Entonces, ahora, una vez que dices: bueno, yo quiero vivir alineado en la voluntad de Dios, yo quiero saber cómo detectar la voluntad de Dios en mi vida, y hay unos casos prácticos ahí. Si me puedes ayudar con la siguiente. Se dice que en los barcos de antes, yo no conozco, creo que el que me podría orientar mejor es Jesús Montesinos respecto a ese tema, pero dicen que en los barcos antiguos, para que ellos pudieran entrar a las bahías seguros, tenían que alinearse con 3 luces. ¿Okay? Tenían que alinearse con 3 luces y así poder entrar seguros. La mayoría somos de aquí en Ensenada. Ahí levante la mano los que son de Ensenada. Los que no son,
se la pierden. No, no es cierto. No es cierto, pero vean, aquí en Ensenada hubo un evento muy curioso que de hecho fue aquí por Punta Colonet, no sé si se acuerdan de ese embarcadero, creo que era, que pues ahí, si conocemos la historia, pues se distrajeron y se metieron aquí en la playa, ¿no? de Colonet. Pero eso fue el perder sus luces. Entonces, ¿cómo nosotros en la vida cristiana, cómo podemos alinearnos a la voluntad de Dios? Y son con 4 señales. Si me ayudas con la siguiente. Son 4 señales, vean. ¿Cuál quieren que sea esta? Díganlo fuerte a las 3. 1, 2, 3. Este de aquí, Espíritu Santo. Este de aquí, el consejo, consejeros, personas. ¿Y el de arriba? El de arriba les voy a ayudar porque hasta se me hizo difícil encontrar una imagen. Las circunstancias, ¿ok? Esas son las 4 señales que nos ayudan a alinearnos a la voluntad de Dios. Nada más que tenemos que hacer una separación. ¿Si me puedes ayudar con esto nada más? Vean, respecto a la voluntad de Dios, estas 2 señales que estoy mostrando, que son la Biblia y el Espíritu Santo, y respecto a la Biblia voy a leer el Salmo 119, 105 para los que les guste anotar. Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Okay? Y respecto al Espíritu Santo, recuerden que una vez que Dios está en nuestras vidas, también nos provee del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquella persona que nos ayuda a tomar una decisión correcta, de no cometer un error. Y en este caso, estas 2 señales ahora sí que van a ser las definitivas para ayudarnos con la voluntad de Dios. ¿Sí puedes poner la otra? Estas 2 nos revelan la voluntad de Dios. Pero las otras 2 señales que tenía ahí, que son las circunstancias y que son los consejeros. Ahora, respecto a las circunstancias, no es cómo explicarlo, cómo decirlo sin dar tantas vueltas, pero la circunstancia lo que tiene que hacer es afirmar lo que dentro de la palabra y lo que el Espíritu Santo nos guió. No es como que la circunstancia la creemos nosotros, porque a veces sucede que las circunstancias nosotros las manipulamos. Esta no, respecto a esta señal tiene que ser en base a lo que estamos viendo con la palabra y el Espíritu Santo. Y el consejo, que son las personas que están abajo, lo que hacen son comentarios, palabras de sabiduría de parte de nuestras autoridades espirituales, padres, pastores, líderes, o de las personas que realmente nos aman, confirman la dirección ya recibida. Entonces, estas 2 señales de aquí lo que hacen es confirmar lo que en la voluntad de Dios vimos en su palabra y con el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero hay algo bien padre de parte de Dios. A pesar de que tenemos esas 4 señales, Él de todas maneras se puede manifestar de una manera sobrenatural. ¿Okay? Y eso se le puede llamar como una dirección especial. ¿Okay? Hay diferentes tipos de direcciones especiales. Si me puedes ayudar poniendo la siguiente. La primera son las profecías, y lo quiero respaldar con este versículo que es Deuteronomio 18, 20 al 22, y dice lo siguiente: pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cuidar respecto a una dirección especial referente a la profecía? Es la manera en cómo se cumple. Algunas preguntas bases son como:
qué condiciones acompañan a la profecía, si la profecía es bíblica, si la confirmación y el reconocimiento de tus consejeros lo avala, produce paz interior, la pureza del mensajero, el espíritu del mensaje es el del Espíritu de Dios. Vean, no es que me voy a meter con esto, ¿no? Simplemente es algo general que es importante conocer. Al punto al que quiero llegar es al cuarto, porque es donde todos podemos tenerlo con más intimidad. Ahora vean, tenemos otra dirección especial que es en Lucas 1 del 5 al 25, que son los sueños o visiones. Ahora, en este pasaje que tenemos aquí de Lucas 1 del 5 al 25, si gustas lo lees en casa, pero la historia se basa en Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y vean, a él por medio de una visión se le acercó el ángel Gabriel y le dijo que iba a tener como hijo como Juan, pero él y su esposa pues ya eran grandes, entonces él dudó. Y para los que conocen la historia, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo el ángel Gabriel con Zacarías? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Gracias, acá un valiente. No se me pongan tensos, si no se lo saben, no contesten y ya, no pasa nada, como en la escuela. Pero lo dejó mudo, y hasta que nació Juan, ya fue que pudo recuperar el habla, ¿no? Pero fue por medio de una visión. Y ahora son cosas que uno dice, o sea, ¿pueden suceder? Sí puede suceder, sí podemos recibir una dirección especial por medio de los sueños, de las visiones. Pero vean, hay algo que muy importante y se los quiero leer para no distorsionar nada. Dice: este tipo de dirección no debe de tomar el lugar de la palabra y la paz de Dios, pues por sí sola no es muy confiable, ya que puede ser producto de nuestra imaginación, del diablo o de los tacos de adobada que te comiste a la medianoche. ¿Ok? Entonces, este tipo de dirección, les digo, tiene que estar respaldado con la palabra y con la paz de Dios. Ahora, tenemos otra señal, me equivoqué, otra dirección que son las señales, y esa está en Éxodo 3, del 1 al 3. Y lo que sucede en este pasaje de la Biblia es cuando Moisés ve la zarza ardiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las señales? Las señales son para que produzca fe en nosotros. ¿A poco uno no se ha emocionado cuando recibe una señal especial que sabe que solamente Dios la está dando? O sea, te genera fe, te da ánimo, te ayuda a estar avivado, ¿no? Ahora, si me ayudas con la otra imagen, las señales en cuestión de la dirección especial son como esos señalamientos de tránsito que te dicen, te marcan un camino hacia dónde te tienes que dirigir, ¿ok? Pero lamentablemente hay veces que utilizamos o dejamos que otras personas nos den una señal equivocada. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Si se sienten identificados, no es que los vigilé, son ejemplos que pasaron también en mí. Pero vean, hay veces que tomamos señales como: el cielo está azul el día de hoy, entonces Dios va a cumplir la oración que le he estado diciendo. Me subieron el sueldo en mi trabajo, esa es una buena señal de que Dios está obrando en mi vida. Y ahora sí, y la última, que es la vieja confiable: si me tocan todos los semáforos en verde, es una señal de Dios. ¿A poco no les ha pasado? Si se ríen es porque algo esconden. Pero vean, las señales sí son para que confirmen lo que en la palabra y el Espíritu Santo nos ha hablado, pero es importante no distorsionar esas señales a nuestra conveniencia. Y hay otro tipo de ejemplo, como cuando llegas a decir: voy a vender mi carro porque mi hijo soñó que nos estrellamos, y esa era una señal. ¿Se acuerdan de los síntomas del inicio?
temor, frustración, incertidumbre. Cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios, todo eso nos domina y pensamos que todo lo malo nos va a suceder, ¿no? Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, no importa que estemos pasando una temporada mala, vamos a tener la confianza y la paz de que si estamos en la voluntad de Dios es porque es con un propósito. ¿Okay? Entonces, vean, en este tipo de señal o de dirección especial, perdón, que se llaman las señales, es bien importante, al igual que las visiones, tienen que estar alineadas conforme a la palabra y al Espíritu Santo. ¿Ok? Y al punto al que quería llegar es a la siguiente, dice, la voz audible de Dios. Y si me puedes, en 1 Samuel 3:10, si me pudieras ayudar con ese versículo. Ahí está. Dice, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Vean, cuando hablamos respecto a que Dios nos hable, creo que tenemos una imagen, o yo crecí con esa imagen, que se miraba el cielo, las nubes, un resplandor, y pensábamos que Dios hablaba con una gran voz y diciendo, Álvaro, estoy hablando a tu vida, soy yo, Dios. Pero sencillamente cuando queremos escuchar la voz de Dios es como cuando escuchas la voz de un amigo, alguien tan cerca de ti, alguien tan íntimo contigo, que está junto a ti. No es como magia, como lo quieren a veces poner, ¿no? Y si me puedes ayudar con la siguiente. Dice, oír su voz es un deber de todo hijo de Dios. Si queremos obedecer y agradarle, no es difícil oír su voz. Y por eso les decía que quería llegar a este punto, porque hay veces que manifestamos que queremos vivir en la voluntad de Dios, que queremos conocer la voluntad de Dios. Y en este tipo de dirección especial, que es tan práctica, que es el escuchar su voz, que sí se puede hacer, pero lleva práctica, a veces no lo queremos hacer por las dos cosas que menciona aquí. A veces no queremos obedecerle ni agradarle, porque su voluntad no es lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gustaría que fueran las cosas. Yo te ayudo, Señor. O sea, eso no es estar en la voluntad de Dios. Pero si quisieras ayudarte en cómo poder estar atento a tu oído y escuchar la voz de Dios, hay unos pasos, hay unas recomendaciones que se pueden seguir para ayudar a oír la voz de Dios. Y tenemos en la primera presentación, dice, pedirle a Dios que nos ayude a silenciar nuestros propios pensamientos y deseos, como también las opiniones de otras personas. Si realmente necesitas estar atento a escuchar la voz de Dios, primeramente apaga tus pensamientos y apaga las opiniones de alguien más. No sé si les ha pasado y ahorita creo que lo vivimos mucho con las clases en línea, de que, o sea, todo el entorno que de repente estás en la clase y que se escucha pasar el del gas, el del pan, el panadero con el pan y cosas así, pero tú dices, quiero estar atento a lo que está diciendo la maestra o el maestro. ¿Qué haces? Tienes que apagar todo lo que está alrededor, o sea, tienes que concentrarte. Lo mismo sucede aquí en este punto. El otro dice resistir al enemigo, y ese está en Efesios 6 del 10 al 20. Si lo quieres anotar, con todo gusto hazlo. No es necesario leerlo, pero para los que ubican este pasaje, habla sobre la armadura de Dios, ¿okay? Y cuando hablamos de resistir al enemigo, es ponernos el casco, ponernos el yelmo, ponernos el escudo para toda aquella tentación, toda aquella mentira, todo aquel engaño
que el enemigo pueda poner en tu vida, al momento de resistirlo lo hacemos con la armadura. ¿Okay? Ahí míralo en tu casa, léelo en tu casa, está muy padre ese pasaje, ¿no? Y el siguiente dice esperar una respuesta. Y a veces creo que batallamos en ese punto porque hablamos con Dios o queremos escucharlo audiblemente, pero queremos pasar a otra cosa y no estamos pasivos o atentos para escuchar la respuesta a la primera petición que hemos hecho, de conforme a su voluntad. Y nos está ahí, sí. Y hay otro punto que se me hizo muy interesante, que es el de confesar cualquier pecado. Y vean, cuando confesamos un pecado, a veces pensamos, todos los pecados son iguales, pero a veces pensamos como, es que él hace aquella cosa, yo no lo hago, yo no me siento con una mancha de decir tengo un pecado. Pero hemos aprendido aquí en casa que la desobediencia es un tipo de pecado. Entonces, y hay algo que me gusta, que se los quiero leer. Dice: hemos obedecido a Dios en la última cosa que Él nos pidió que hiciéramos. No podemos esperar más consejo de parte de Dios si no hemos obedecido lo que Él ya nos ha dicho. ¿Okay? Entonces, si me ayudas con la siguiente. Hay otro punto donde dice: debemos recibir dirección de Dios de manera personal y directa. Y esto sí es cierto. Estábamos viendo que los consejeros nos ayudan a confirmar con sus palabras de amor lo que Dios en la intimidad nos ha dicho. Pero no hay mejor manera que confiar en lo que Dios nos habla directamente. Hay otro punto que dice: no hablar de la dirección recibida sino hasta cuando el Señor nos dé permiso de hacerlo. Y cuando leí ese punto se me figura mucho cuando: ¿y qué pediste de deseo de cumpleaños? No te lo voy a contar porque si no, no se va a cumplir. ¿Alguien llegó a hacer eso o soy el único raro? Ok, gracias. Pero de niños te hacían eso, ¿no? O sea, estabas en tu pastelito y soplaba las velas y ¿qué pediste de deseo? No te voy a decir porque si no, no se va a cumplir. Pero aquí me llamó la atención en la cuestión de dice: no hablar de la dirección recibida sino hasta cuando el Señor nos dé permiso de hacerlo. Y hay veces que hemos recibido de manera audible de parte de Dios una instrucción, algo que Él está indicando a nuestras vidas de lo que hemos pedido conforme a su voluntad. ¿Sí me explico aquí? ¿Sí? Entonces ahí veo la importancia, ¿no? Y dice, la otra dice: a veces una puerta cerrada o la oposición de alguien para dirigirnos. Y a veces, yo creo que a veces batallamos, me incluyo en esto, cuando no todo se nos pone a nuestro favor, no todo está como nosotros lo queremos. Y este punto habla mucho también sobre las autoridades que tenemos sobre nosotros. Piénsalo como tu jefe, o sea, no nada más aquí como en el entorno de la iglesia, sino piénsalo por fuera, piénsalo con un maestro, piénsalo con tu padre, piénsalo con un jefe, que hay veces que nos limitan algo, nos niegan algo, por decirlo así, y lo vemos como que, ay, no, es que no está cumpliendo mis expectativas. Y en ocasiones Dios utiliza a esas personas para hacernos, a dirigirnos, a estar atentos a su voz, ¿no? No siempre el que te cierren una puerta es señal de algo malo. Al contrario, puede ser señal de que Dios te está ayudando de algo. Y el último, que es donde quiero tal vez enfatizar un poquito más, dice: aprendamos a ser sensibles y a distinguir la voz a medida que ejercitamos el oír su voz. Como les decía, el oír su voz es cuando tú estás en comunión con alguien. Y si tú eres creyente y sabes de lo que te estoy hablando, la importancia de que tú tengas esa comunión con Dios, esa práctica de oír su voz, te va a ayudar a poder seguir su voluntad sin titubeos, sin pensar que si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y me gusta porque en la Biblia, ¿se acuerdan que cuando empezamos a hablar de esto hablábamos sobre Samuel? Que decía: sí, Dios, aquí estoy, te escucho. Hay un pasaje que es en 1 Samuel 3,
del 4 al 7, donde vemos a un Samuel, vamos a decirlo, inexperto en escuchar la voz de Dios, alguien que no era maduro todavía en escuchar la voz de Dios. Y dice el pasaje en 1 Samuel 3, 4 al 7, dice: de pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Y en ocasiones creo que nos puede pasar lo mismo. Hay veces que no aprendemos o no podemos reconocer la voz de Dios porque no hemos aprendido a recibir un mensaje de él, no hemos aprendido a escuchar su voz. Escuchamos nuestros pensamientos, escuchamos las voces de otras personas, pero a veces no estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Y a diferencia de un Samuel que ya era maduro, vean, aquí les dije que era 1 Samuel 3, de 4 al 7. Ahora nos vamos a ir a 1 Samuel 8, del 7 al 10. Pues ya pasaron varios capítulos, ya es alguien más maduro. Y dice lo siguiente: haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y curiosamente, creo que me faltó un versículo. ¿Tienes el 10, perdón, ahí? Ya. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. ¿Qué diferencia podemos ver aquí? En el primer pasaje él decía Señor y se iba con Elí, ¿no? O sea, ¿tú me hablaste, señor Elí? No, yo no fui. Pero en este de aquí no vemos ninguna duda. Él sabía exactamente que Dios era el que le estaba hablando y fue directo a darle instrucción. Y el último punto dice: la relación personal con Dios es la razón más importante de oír su voz. Y esto se los quiero leer. Dice: el propósito de la dirección divina es llegar a una intimidad mayor con aquel que guía. Crecemos en el conocimiento del Señor cuando Él nos habla, y a medida que lo oímos y obedecemos, alegramos su corazón. Y vean, como les mencionaba, no es... ¿Me puedes ayudar, Iván? Como les decía, es algo práctico porque siento, y se los digo en lo personal, siento que en este tiempo hemos estado algunas personas tan preocupadas por ver qué es lo que yo puedo hacer y no seguir la voluntad de Dios, porque hemos estado impacientes, hemos estado con temor: qué va a suceder, qué va a pasar, qué está sucediendo. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios y sabemos que lo que Él va a hacer es cumplir el propósito que tiene en cada uno de nosotros en esta tierra, hay paz. Y no importa la circunstancia, no vas a dejarte a influenciar porque las cosas están bien, porque todos los semáforos se pusieron en verde. Voy a tener esa paz de que estoy en la voluntad de Dios. Vas a entender lo que es estar en la voluntad de Dios. Y ahora esto que estoy comentando no es solamente para decir, pues solamente alguien que conoce a Dios o que sabe quién es Dios lo puede hacer. Tú que nos visitas, si tú quieres conocer esa voluntad que tiene Dios para tu vida, tú la puedes pedir, pero necesitas reconocer, como todos en algún momento lo hemos hecho, el que hemos fallado, e invitarlo a nuestra vida, invitar a Jesús a nuestra vida para que Él sea el que la gobierne y vivir en la voluntad de Dios. Y a veces se escucha difícil porque me incluyo. No es fácil seguir la dirección de alguien más cuando no es lo que yo quiero. Pero a veces
con un poquito de fe, podemos ver que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podemos pensar. Y no te estoy diciendo que el que te acerques a los pies de Cristo es como que ya no vas a tener ningún problema. Al contrario, yo creo que vas a tener más, los que hemos pasado eso. Pero la diferencia es que hay una paz que sobrepasa cualquier cosa, de que cuando estamos en Él, no importa la circunstancia que estemos viviendo, sea buena, sea mala, Él nos va a mantener a flote. Repito, no es decir, porque a veces se ha vendido que el cristianismo es, vente a ser cristiano y no vas a tener ningún problema. No, no es eso. A veces el seguir la voluntad de Dios es difícil, pero cuando entiendes que la voluntad de Dios es mucho mejor de lo que nosotros podemos pensar, y que el propósito que Él tiene para nosotros es muchas cosas maravillosas, sabes que vas a tomar una buena decisión. Tú que eres creyente y que a lo mejor dices, ok, esto ya lo tengo presente, no está de más recordarlo, porque como a mí, a veces se nos puede olvidar cómo estar dentro de la voluntad de Dios. Pero tú que nos visitas a lo mejor por primera vez, te quiero invitar a que hagas una primera decisión importante en tu vida, que te va a poder ayudar a pasar las cosas que están pasando, que están sucediendo actualmente, con una confianza, con una paz, de que todos los demás a lo mejor van a decir, estás loco, pero es algo que sobrepasa. Y les quiero leer donde dice en Mateo, en 7, 24 y 27. Y vean, lo voy a hacer de una manera diferente. Te voy a pedir que cierres tus ojos, con mucho respeto, cierra tus ojos y no va a pasar nada malo, no te preocupes. Solamente voy a leer una porción que es en Mateo 7, 24 al 27. Y dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y así te voy a pedir que estés con tus ojos cerrados y que ahí en tu lugar empieces a decirle a Dios: Padre, yo quiero alinearme con tu voluntad. Y si tú no has conocido aún a Cristo, dilo ahí en lo personal: yo quiero conocerte. Eso que me están hablando de poder llevar las cosas a una paz inimaginable, yo lo quiero vivir.